La actividad de dinamización es fundamental, es básica para acercar todo el tema de emprendimiento a esas personas que tienen inquietud hacia una iniciativa empresarial. Entonces, desde la Consellería y en concreto desde los CEIs se está trabajando intensamente en poder llegar a todos los territorios. En concreto, este año se van a realizar 23 eventos de Focus en 29 comarcas de la Generalidad de toda la Comunidad Valenciana. Entonces, estos 23 van a tener un punto álgido que será la semana que viene, el 28 de octubre, en el Focus de Castellón, que englobará a todas las entidades en ámbito autonómico. En este Focus está prevista la asistencia en principio de, hoy que haya inscritos son casi 400 personas, falta muchas más. En los Focus estos que hemos dicho a nivel comarcal, lo que sí que tenemos ya es una inscripción de 2.000 personas. Es decir, ¿y qué se hace aquí? Se les acerca temas que a ellos les puedan ayudar, sea financiación, sea temas de marketing, sea tema de cómo montar la empresa, qué trámites se necesitan. Entonces, esta labor es fundamental y fundamental, nos hemos dado cuenta, y más a raíz del mapa del emprendimiento, es trabajar en las comarcas de interior. Todo el tema de iniciativas empresariales está prácticamente escorado al litoral y la Generalidad tiene esa responsabilidad de equilibrar el territorio, equilibrar ese sistema dinámico económico y dinamizar esas zonas de interior. De hecho, uno de los focus próximos van a ser en Ontinyent, en Alcoi, en el Rincón de Ademuz, en Villar del Arzobispo, o sea, todas zonas donde normalmente hay menos actividad y casualmente cuando nos acercamos hay mucha respuesta de los emprendedores y empresarios de la zona. La respuesta, pues que están sumamente agradecidos, ellos solamente a través de Internet pueden acceder a algunos servicios y claro, conocerlo in situ pues les abre otras puertas, les abre otras posibilidades de conocer a gente y de relacionarse, no solamente a nivel de Internet que pues a veces está muy bien, pero a veces pues queda un poco frío, ¿no? Están súper contentos, demandan muchísimas más actividades y que nos acerquemos más a ellos. Un emprendedor que asiste a este tipo de jornada, yo creo que lo principal que se lleva es un conocimiento de cómo se mueve el sistema, de cómo se tiene que mover él y relacionarse, de qué canales de comunicación existen y luego ya, dependiendo del evento, pues con las charlas que hay, seguramente se llevará conocimientos sobre algunos aspectos puntuales. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, y abro la hoja, les han dado una explicación de todo el tema de financiación, que yo creo que es básico. Les han dado unos casos de éxito que les sirven de referencia y además ahí hay un intercambio de impresiones, de consejos con las personas que imparten esas charlas y también unas claves de futuro.